Le vengo a contar la historia de nuestro desplazamiento, cómo fue que sucedió estando aquí en el Chocó. Este es un caso muy duro para que el mundo lo sepa. Nos sacaron a la fuerza con bombas y metralletas. Estuve en la guerrilla de la FARC durante 18, 19 años. En esta área estuve 3 años. Entre 2008 y 2011 estuve en la zona de Cacarita. Las FARC, cuando ocurre el tema de la Operación Génesis, las FARC se van. Por una orden que le dio el secretariado, salieron del territorio. Entonces, cuando yo vengo aquí, la gente me dice, y la FARC se quieren a buscar ahora aquí. Y cuando necesitábamos no estaban, y ahora que van a venir, si van a venir para hacer lo mismo que hicieron la vez pasada, no vengan. Salgo a la universidad, empiezo a estudiar administración financiera y ahí me encontré con un supuesto amigo. Ese supuesto amigo me dice que pertenecía a un grupo paramilitar y que ese grupo estaba luchando en contra de las personas que asesinaron a mis papás. Esa fue la idea que él me vendió sin pensarlo. El resentimiento, el odio, la rabia que siempre había tenido me hizo llevar a los 16 años que ingresara a un grupo ilegal de esos. De alguna manera me fui enterando poco a poco qué era lo que hacía mi hermano, cómo era su trasegar pues, por estas regiones y todo eso. Y de verdad que nunca hice nada. La pregunta que me iban a hacer era esa precisamente, ¿usted por qué no hizo nada? Y entonces yo me preparaba para hacer la pregunta aquella famosa de la respuesta de Caín: Señor, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Un día descubrí que sí, que yo pude haber hecho, que yo le pude haber dicho, que yo lo pude haber confrontado. Aquí las FARC también cometió no solamente, sino eso, muchos errores, muchas equivocaciones, muchas cosas malas. Y me tocó enfrentarlas con muchas comunidades. Y esa es una de las razones por las que quiero volver. Cuando empezaron las diligencias jurídicas y se empezaba a estar en frente de un fiscal, de un juez, y empezábamos a pedir perdón, no era un perdón real, porque las víctimas estaban en una pantalla de televisor y nosotros estábamos a kilómetros de distancia. Pero cuando empiezan a ir las víctimas a la cárcel, fue mi caso, empezaron a ir a la cárcel y empezaron a contarnos ellas mismas el testimonio duro, cruel y desgarrador de todo lo que habían vivido, es donde ellas mismas hacen que nosotros tomemos conciencia. Ustedes, las víctimas, fueron las que nos enseñaron a pedir perdón. Esto me llevó y he venido como desarrollando esa idea: hombre, hay que trabajar por la reconciliación, hay que avanzar en esto. O sea, aquí no nos podemos quedar simplemente viendo pasar las cosas, teniendo de pronto a los al lado, y yo creo que si muchos de nosotros revisamos, tenemos gente por ahí a los que le podemos llamar la atención, a la que le podemos decir: vea, venga, usted está equivocado, usted está fallando, usted nos está decepcionando. Y entonces ese es el llamado. Realmente el trabajo de la Comisión de la Verdad no se remite tanto a saber qué pasó y quién lo hizo, sino por qué pasó y a quién le interesaba que pasara. Porque ya sabemos qué pasó, ya sabemos quién lo hizo y no pasa nada. Es decir, el país sigue viviendo un conflicto muy duro. Ya se han desmovilizado muchos grupos, casi todos los grupos que hemos tenido se han desmovilizado y vuelve el país, y se rearma y vuelve el país, y la reflexión es: ¿qué es lo que no hemos resuelto? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Cuáles son las causas explicativas del conflicto armado? Y haciendo la hora 7, esto sí me dolió a mí, que seguido ayer explotaban la bomba en el Salaquí, de los aviones Cafir que allá rápido volaban, cumpliendo con su misión, para acabar la población, cumpliendo con su misión, para acabar la población, cumpliendo con su misión de esa bella región.